¿Sabías que el tamaño de las partículas de un suelo puede cambiarlo todo? Y que del tamaño de los granos depende la resistencia del suelo. Hoy hablaremos acerca de la determinación del tamaño de las partículas de suelo. El ensayo consiste en determinar cuantitativamente la distribución de los tamaños de las partículas de un suelo. Esta distribución, de acuerdo a la norma INVIA 123 del 2013, se determina de dos formas. Para partículas de tamaños superiores a 75 micras, es decir, las retenidas en el tamiz número 200, se utiliza el método de tamizado. Y para partículas de tamaños inferiores a 75 micras, es decir, retenidas en el tamiz número 200, se utiliza el método de sedimentación utilizando el hidrómetro. El procedimiento de ensayo consiste en tomar una muestra representativa del suelo que se va a analizar. Y para poder tomar una muestra representativa, se debe cuartear el material de manera que se obtenga la muestra de acuerdo al tamaño que está planteado en esta tabla. Y se lleva ese material a secado al horno a temperatura de 110 más o menos 5 grados hasta alcanzar masa constante. Entonces, si nos damos cuenta en esa tabla, la masa mínima para el ensayo depende del diámetro nominal de las partículas. Entonces, para diámetros nominal de partículas grandes, la masa de suelo debe ser una masa de mayor cantidad que si tengo un diámetro nominal de partículas finas, la masa ya mínima es 500 gramos. Una vez obtenía por cuarteo la masa de acuerdo a la tabla para el ensayo, se pesa el material seco y se consigna su peso en el formato de toma de datos. A ese peso inicial lo vamos a llamar W1. Se realiza el proceso de lavado del suelo mediante el tamiz número 200. Este procedimiento consiste en separar el material fino menor de 75 micras del material grueso de una muestra de suelo y se realiza introduciendo el suelo en un recipiente con agua y agitándolo vigorosamente para que el material fino quede en suspensión. El material que sobrenada se echa en el tamiz número 200 y así se procede a continuar con ese agitamiento del material hasta que el agua que pase esté clara. Posteriormente se escurre la muestra teniendo cuidado de no botar la muestra de suelo y se procede a secar la muestra lavada al horno hasta masa constante y se consigna el peso en el formato de toma de datos al cual le vamos a llamar W2. Posteriormente se organizan los tamices de aberturas mayores hasta la abertura menor y se procede a la operación de tamizado que puede ser manual o mecánica. Mecánica en un equipo que se llama la tamizadora eléctrica o manualmente que consiste en sacudir los tamices o cada uno de los tamices con un movimiento lateral y vertical acompañado de vibración, recorriendo circunferencias de forma que la muestra
se mantenga en movimiento continuo sobre las mallas y permita el paso de material más fino a través de cada una de las mallas. Entonces, el material se va posicionando o se va reteniendo en cada una de las mallas dependiendo del tamaño de sus partículas. Se determina después la masa de cada una de las fracciones en una balanza. Entonces, en cada tamiz va a existir una masa de suelo del tamaño de ese tamiz que se retiene en el mismo y entonces procedemos a mirar cuánto es o a cuantificar cuánto es la fracción de cada uno de esos tamaños utilizando la balanza para tal fin. Hay que tener en cuenta que la masa inicial de la muestra con la sumatoria de todas las masas, de todas las fracciones de la masa en cada uno de los tamices, no deben diferir en más del 1%. Ese porcentaje de pérdida durante el ensayo no puede superar el 1%. El peso retenido en cada uno de los tamices se denomina W3. Una vez obtenidos los datos del laboratorio, se realizan los siguientes cálculos. Se determina el porcentaje retenido parcial, que no es más sino una regla de 3 sencilla. Si el peso del suelo inicial equivale al 100% de la masa de ensayo, ¿a cuánto equivale el peso del suelo retenido en cada uno de los tamices? Si despejamos esa X, que es el porcentaje retenido, tenemos que es igual al peso del suelo retenido en cada uno de los tamices sobre el peso del suelo seco inicial por 100. Además, determinamos el porcentaje retenido acumulado. Ese porcentaje retenido acumulado es la sumatoria de los porcentajes retenidos en cada uno de los tamices. Y finalmente, determinamos el porcentaje que pasa como 100 menos el porcentaje retenido acumulado. Con esos cálculos podemos determinar o realizar una gráfica o curva granulométrica en donde la ordenada será para dibujar el porcentaje que pasa en cada uno de los tamices en una escala natural y en el eje X, en la abscisa, se dibuja el tamaño de las partículas del suelo en escala semilogarítmica de orden inverso. De esta curva, que ya la vamos a mostrar, se obtiene el porcentaje de gravas, el porcentaje de arenas y el porcentaje de finos que está presente en la muestra de suelo ensayada y además con esa curva granulométrica, de esa curva granulométrica, obtenemos los coeficientes CU y CC que fueron propuestas por Allen Hazen. CU es el coeficiente de uniformidad que mide la uniformidad o gradación del suelo y CC es el coeficiente de curvatura, que es un dato complementario para definir la uniformidad de la curva. Y se calculan con estas ecuaciones, donde D significa diámetro y el subíndice significa el porcentaje de ese tamaño de granos menores a ese tamaño. Por ejemplo, D10 es el diámetro de tamaños de materiales con porcentajes menores al 10%. D60 es el diámetro de partículas de materiales menores al 60% y D30 es el diámetro de partículas menores al 30%. En pantalla
muestra, un ejemplo de cómo se realiza la curva granulométrica de los suelos. Recordemos que en el eje X se dibuja el diámetro o abertura de las partículas en escala semilogarítmica de orden inverso, y en el eje Y se grafica el porcentaje que pasa por cada uno de los tamices. ¿Cuál es la utilidad de este ensayo? Este es uno de los ensayos más básicos utilizables en ingeniería geotécnica para clasificar el suelo. Clasificar el suelo permite una mejor comunicación técnica y comparación de experiencias previas entre colegas, y la determinación del tamaño de las partículas de suelo permite ubicar el suelo en los diferentes sistemas de clasificación. Los mundialmente sistemas utilizados son el sistema unificado y el sistema ASTO. Además, ayuda a predecir el comportamiento mecánico del suelo mediante la estimación de las propiedades mecánicas de permeabilidad, compactación, resistencia y compresibilidad. Es además útil en el diseño y control de obras, tales como carreteras, cimentaciones, rellenos, y esto nos permite orientar el diseño y escoger o seleccionar los materiales a utilizar. Además, sirve para verificar si un material cumple o no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para el proyecto. Mediante la determinación de los coeficientes de uniformidad y curvatura, permite evaluar las filtraciones y drenajes, así como evaluar el paso o retención de agua y partículas en los filtros. Además, nos permite identificar la susceptibilidad que existe en los suelos a fenómenos como la segregación, la erosión interna o la licuación.